Buenos días, compañeros. Mi nombre es Juan Camilo Rieta Castañeda y en compañía de mis compañeros Samuel Novoa, Michelle Corso, María Paula Durán y mi compañera Natalia Costa vamos a venirles a sustentarles acerca del caso clínico que nos asignó el doctor Gregorio, que fue el caso clínico de desnutrición de tipo Kwashiorkor. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces hacemos la descripción del caso clínico. Vemos que la paciente era una niña de 8 meses de edad, la cual presentaba tos, dermatosis, fiebre y fue referida al hospital pediátrico de segundo nivel de atención en México. ¿Qué vemos nosotros? Pues que la madre tenía 19 años, el padre tenía 20 y ella presentaba lactación a los 5 meses con leche entera desde esa edad. Presentaba retraso en los hitos del desarrollo psicomotor y la causa de su hospitalización fue que presentó un cuadro neumónico que se acompañaba de evidente deterioro nutricional y lesiones dérmicas. Más adelante mi compañera María Paula le va a especificar por qué presentaba esa sintomatología. En esa hospitalización se transfundieron plasma fresco congelado y concentrado de eritrocitario. A su arribo al Hospital Infantil de México Federico Gómez encontraron persistencia, o sea que la sintomatología seguía continuando, tanto respiratoria como en las dérmicas, que se describió con un aspecto purpúrico y se diseminaba en brazos y en piernas, en tórax y abdomen. Las pápulas con bordes bien definidos, irregulares, de un color rojizo a violáceo, con áreas necróticas. En la exploración física que le hicieron a la niña se le encontró pálida con evidencia de lesiones dérmicas referidas. Por su parte, los campos pulmonares presentaban hipoventilación con crepitaciones bilaterales. Se hallaron hepatoesplenomegalia y edema simétrico en ambas piernas. Tenía un peso de 6 kilogramos y una talla de 60 centímetros con signos vitales de fiebre. Con respecto a la terapia intensiva que se le hizo, encontraron bajo gasto cardíaco. Le adicionaron un tratamiento vasopresor con adrenalina, la milorina, la norepinefrina y la vasopresina, que es la hormona antidiurética. Al considerarse un choque refractario a catecolamina, se inició hidrocortisina. De igual manera se restringieron líquidos, infusión de albúmina y furosemida. Los parámetros ventilatorios requirieron cada vez más precisión y volumen. Durante su evolución se localizó un derrame pleural izquierdo con infiltrado alveolar bilateral. En las imágenes radiológicas se le realizó una toracocentesis, de la cual se obtuvieron 50 mililitros de líquido cetrino con características de sudado. La niña, por su parte, pues, presentó un grave deterioro con hipotensión, bradicardia, desaturación de oxígeno y finalmente tuvo un paro cardiorrespiratorio que no respondió a maniobras de reanimación avanzada y pues tuvo el desenlace de la muerte. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces antes de empezar como a desglosar el caso clínico, primero pues ¿qué es la desnutrición? La desnutrición pues es una condición donde pues hay una falta de nutrientes, proteínas, bueno, necesarios pues para mantener una condición de salud óptima. Hay 4 tipos de desnutrición, que está la crónica, aguda, proteico-calórica y micronutricional. La crónica es cuando es una desnutrición a largo plazo, donde no se reciben pues, los suficientes nutrientes como por un tiempo prolongado. La aguda se desarrolla rápidamente pues, debido a la ingesta suficiente de alimentos. Esto es más que todo cuando ocurren desastres naturales o pues, por conflictos armados. Está la proteico-calórica, que es cuando ocurre como una baja ingesta de proteínas y calorías. Este es el caso de la desnutrición tipo Kwashiorkor y pues no se satisfacen las necesidades del cuerpo. Por último está la micronutricional, que es en ese tipo de nutrición donde faltan los nutrientes esenciales como las vitaminas y minerales. Puede haber una anemia por deficiencia de hierro, una ceguera nocturna por deficiencia de vitamina A y escorbuto por deficiencia de vitamina C. ¿Piensas porque la proteico-calórica no es el Kwashiorkor? No. Eso sabía todo lo que investigué que era En la literatura lo referenciaban. Sí. Porque es que, a ver, si tú tienes una nutrición en donde tú no tienes baja ingesta de calorías y baja ingesta de proteínas, tú deberías hacer marasmo. Pues es que en la siguiente imagen, o sea, donde me salía la comparación de marasmo y Kwashiorkor, ambos me salían Los dos están incluidos en esa categoría. proteico-calórica, sí, ambos. Sí. Sí, Tenga siempre presente que el marasmático tiene deficiencia tanto de, mejor dicho, no está comiendo nada, ni proteínas, ni carbohidratos, ni nada. Y el Kwashiorkor, él sí tiene ingesta de, sobre todo, carbohidratos, él sí tiene calorías, lo que no tiene es proteínas. Sí, pues yo sí tenía como la confusión porque en lo que yo averigué se decía que sí consumían
calorías, pero o sea, no es que consumiera bastantes, pero pues sí algo, pero pues siempre lo clasificaban en grupos de calórico. Sí, porque ellos sí tienen ingesta de carbohidratos. Bueno. Entonces pues casi siempre confunden ambas desnutrición. Entonces pues la diferencia entre ambas es que ambas pues tienen insuficiencia de crecimiento, tienen una emaciación presente que es como una desnutrición grave, en ambas está presente. En Kwashiorkor hay una edema presente, en cambio en el marasmo no. En Kwashiorkor hay cambios en el cabello y pues en el marasmo no. En Kwashiorkor hay dermatosis y en el marasmo no. ¿Qué tipo de cambios en el cabello son los que haya ido? ¿A qué se refiere con cambios en el cabello? Yo creo que de pronto la caída del cabello. ¿En cuál sí y en cuál no? En el Kwashiorkor. ¿Que se cae o no se cae? Sí, o sea que hay cambios, o sea, se cae, está débil. ¿Y por qué en el marasmo no? Bueno, ahí para que se acuerden siempre, más que caída de cabello, cuando hablan de cambios, eso ustedes no lo conocen, pues eso se lo ven en pediatría. Eso se llama signo de la bandera. ¿De qué? Signo de la bandera. No la bandera de la barra, sino la bandera. Es que sí es cierto que se ve más en el Kwashiorkor. El mecanismo es el siguiente. Hay un niño, el niño, digamos que por periodos de tiempo come, entre comillas, bien, ¿sí? Digamos, carbohidratos, de pronto puede comer algo de proteínas, luego hay un tiempo en que ya no come proteínas, sino solamente carbohidratos, y su cabello, hay partes en que tiene un color normal, digamos en mi caso es un color negro, y hay momentos en que se vuelve rojizo, y hay momentos en que vuelve y se vuelve negro de nuevo. Entonces uno ve como si fuera una bandera, hay diferentes colores, ustedes ven, y sobre todo si lo ponen a la luz, pueden ver que el cabello en todo el transcurso, si de pronto lo tienen lo suficientemente largo para verlo, ustedes le encuentran que las raíces de pronto están negras, un poquito más adelante está rojito, y o puede tornarse incluso amarillito, y luego vuelve y se pone negro. Eso habla de que en los periodos en que estaba mejor alimentado, el cabello tiene la tonalidad y el color que normalmente tiene, y cuando está mal alimentado se pierde esa capacidad sintética, la parte del color, la síntesis adecuada del folículo, y entonces esa parte va como descolorida, como si estuviera desteñido. Esos son los cambios que se refieren ahí. Y en el marasmo no es que no haya cambios, sino que prácticamente todo está igualito, porque él no tiene periodos en que intercale como que sí come, no come, sino que ya tiene mucho tiempo sin comer adecuadamente. Entonces su cabello prácticamente se ve todo completo igual. Entonces, esos son los cambios que se refieren, no se les olvide. Lo pueden buscar así, signo de la bandera. Bueno, en ambos está presente la anemia. En el marasmo hay una luz subcutánea ausente, en el Kwashiorkor está reducida pero presente, y en el Kwashiorkor el rostro está edematoso y en el marasmo está caquexia. Bueno, voy a explicar la fisiopatología del Kwashiorkor en nivel a grosso modo, pues ya que después se va como a dividir por sistemas y pues se va a explicar como más a fondo. Bueno, en el Kwashiorkor predomina el estrés oxidativo, ya que hay una falta de antioxidantes, por la falta de proteína pues se liberan los radicales libres y pues hay alteración de la microbiota intestinal, lo que lleva a la producción de metabolitos tóxicos. También a un aumento de la permeabilidad endotelial, ya que como hay una disminución de la albúmina, va a haber disminución de la presión coloidosmótica, lo que lleva a que pues, el endotelio se permeabilice y pues haya fuga de líquidos. Por último, pues hay aumento del agua corporal total, pues debido al edema y al aumento de la permeabilidad. Bueno, entonces hay tres fases por las que pasa el niño que pues, está desnutrido con Kwashiorkor. Entonces, pues primero va a haber déficit de las reservas alimentarias, se van a consumir los depósitos hepáticos de glucógeno y los lípidos se liberarán y se oxidarán. Pues aquí el paciente pues tiene una déficit de proteínas, entonces pues lo que hará es agarrar como el glucógeno del hígado y pues empezar a gastar como todas las reservas que tenga a la mano. En la segunda etapa pues es una etapa de mayor morbilidad.
aquí el cuerpo se adapta, entonces pues como tal no hay manifestaciones clínicas y se dará la producción de cuerpos cetónicos. Pues esto recordando la vía de la vía de la glucosa pues genera dos piruvatos, que sería la vía anaeróbica, y después los piruvatos van al ciclo de Krebs, lo que sería la vía aeróbica. Bueno, entonces cuando hay una falta como de glucosa o de proteínas en el cuerpo, entonces pues bueno, primero como ya expliqué va a haber como un consumo del glucógeno, luego pues cuando el glucógeno se agota, pues ya que como que el glucógeno no es que dure tantos días, dura pocos días, va a haber una movilización de las grasas del tejido adiposo, entonces pues se va a obtener energía a partir de las grasas. Luego pues las grasas se descomponen y se descompondrán en ácidos grasos y glicerol. El glicerol durante la descomposición de las grasas pues va a ir por vía de gluconeogénesis y mediante el cual pues va a generar glucosa. Dado que pues la gluconeogénesis y la glucólisis pues no pueden reponer como la glucosa tan rápidamente, entonces lo que harán es la producción como excesiva de acetil-CoA mediante la beta-oxidación de los ácidos grasos. Y pues este exceso pues no puede entrar al ciclo de Krebs, lo que hará que pues se produzcan los cuerpos cetónicos. Y pues el aumento de los cuerpos cetónicos en sangre hace que pues se reduzca el pH. Por último, en la fase 3 pues va a haber disminución de los depósitos proteicos, va a haber disminución del metabolismo de lípidos. Y se me olvidó mencionar, en la fase 2 también va a haber el catabolismo del músculo. Eso pues ya es como la última pues, alternativa que tiene el cuerpo para poder obtener energía. Y pues ya habría peligro. ¿Por qué hay estrés oxidativo ahí? El estrés oxidativo es porque hay liberación de radicales libres y por la falta de proteínas. ¿Pero por qué hay liberación de radicales libres? Porque pues por lo menos lo que es la enzima superóxido dismutasa o la glutatión peroxidasa va a estar disminuida, que es las encargadas como de que... La capacidad enzimática de las células disminuye porque como tienen menor cantidad de proteínas, no tiene la síntesis adecuada de esos componentes antioxidantes. Y lo otro es porque como busca maneras alternas de generar energía, en ese proceso se generan radicales libres. Y pues no va a consumir tampoco antioxidantes, entonces pues como que todo esto se va a mejorar. Bueno, eso pues ya es un resumen de lo que les expliqué. Entonces como hay una baja ingesta de proteínas, tenemos pocos aminoácidos, ya que pues los aminoácidos más que todo pues se ingieren desde la, pues como se ingieren de la ingesta, siendo como redundante. Y pues habrá una deficiencia de proteínas como la albúmina y las lipoproteínas. Luego habrá una degradación de las proteínas endógenas, ya sea del músculo cardíaco, del músculo esquelético. Esas proteínas se movilizarán al hígado para que pues haya como esa fuente de energía, pero pues sin embargo siempre va a haber una baja síntesis de proteínas séricas, entonces siempre va a haber deficiencia de proteínas. En cuanto a los carbohidratos, los niños con kwashiorkor, como explicaba el profesor, pues no va a estar como tan disminuido, pero pues tampoco es que vaya a estar normal, o sea, hay como una leve disminución, pero pues no es la déficit principal, pues yo creo que la déficit principal pues son las proteínas. Los carbohidratos proporcionarán energía y aumentarán la glucosa en sangre, lo que permitirá que haya una liberación de insulina, pero pues esta insulina lo que hará es como empeorar como ya la situación, ya que pues la insulina pues normalmente ayuda como a regular los niveles de glucosa en sangre al promover la absorción de glucosa en las células. Entonces, sin embargo, pues la producción de insulina en esta etapa puede no ser suficiente como para mantener la glucosa en sangre, entonces pues habrá como una alteración, lo que lo llevará pues finalmente a una resistencia a la insulina, pero pues eso lo van a explicar más adelante en el sistema hepático. Yo lo estoy explicando como a los... Bueno, entonces empezaré explicando el sistema respiratorio. Una de las causas de su hospitalización fue el cuadro neumónico. Y pues luego el diagnóstico de este cuadro neumónico pues es la bronconeumonía. ¿Por qué se produce esta bronconeumonía? Primeramente, por la desnutrición, como hay una falta de proteínas, entonces va a haber una inmunodeficiencia. Esta inmunodeficiencia pues es por la falta de proteínas, de nutrientes, bueno, todo lo esencial pues para mantener la salud. Y pues esto hace que los pacientes con kwashiorkor presenten como una mayor susceptibilidad a contraer infecciones, ya sea bacterianas, por parásitos, por hongos, por virus. Bueno,
También puede haber una alteración de las mucosas. La falta de proteínas en la dieta pues puede alterar la alteración de las mucosas y pues esto va pues, relacionado con la inmunodeficiencia, lo que hace que pues, facilite la entrada de los microorganismos. ¿Cómo se alteran las mucosas ahí? ¿Qué alteración hay? O sea, ¿en qué sentido? ¿Cómo se alteran las mucosas? Ahí dice alteración de las mucosas. Pues supongo que pues, no se secretarán correctamente, pues no como que... Pero no se secreta que... ¿Qué son las mucosas? Es como lo que recubre Es un epitelio que secreta moco. Sí. ¿Sí? No se compliquen tanto, siempre busquen lo más sencillo para definir. Y acuérdense siempre que cada cosa que nombren, búsquenle el porqué, porque si no van a acumular dudas siempre. Entonces ya listo. Entonces la mucosa es un epitelio que secreta moco. ¿Qué alteraciones entonces hay en un paciente desnutrido? Pues ahí pues por la inmunodeficiencia habría como disminución de la inmunoglobulina A, que es la encargada como de que está en la parte de las mucosas para prevenir que los patógenos continúen. Sí es cierto. ¿Qué más? Palidez mucosa habría, profe. Señor. Palidez, tal vez. Disminución de secreción. El epitelio está conformado por células y las células están conformadas por proteínas. Sí, por eso. Pero ¿qué alteración tendría? Uno, disminuye la Alteración secreción. estructural. ¿Cuál? Puede conciliar, no sé, En un primer momento, como las células no tienen... Señor. Pues como no hay como tal los sustratos necesarios para la síntesis de más células por la nutrición, yo diría que el epitelio, pues sí, como está constante de renovación, pues no habría como suficiente para suplir esa como capa de células, entonces sería más susceptible a no haber como esa capa protectora de células por no haber la síntesis correcta. Este no para de periodistas. Es que casi no se escucha, que ahí no se escucha. Sí, lo que dice Miguel es cierto. Lo que dice Miguel es cierto. Llevado de la siguiente manera. Lo que Miguel quiere decir es: no hay un sustrato para mantener el soporte estructural de la célula. Acuérdense de esto que les voy a decir. Inicialmente, las células no tienen, digamos, esas proteínas, ¿sí? Y esas moléculas necesarias para mantener sus estructuras. ¿Cuáles estructuras? Los cilios, por ejemplo, ¿sí? Entonces pudiera haber en un primer momento que algunas células empiecen a perder sus cilios. Luego va a suceder algo mucho más interesante que quiero que lo lean, que está en el capítulo, creo que adaptación, por ahí lo mencionan en 2 renglones y no lo vuelven a tocar, que es una metaplasia escamosa por deficiencia de vitamina A. Ah, sí. No sucede inmediatamente. Eso no va a suceder inmediatamente. Eso sucede con el tiempo, porque nosotros tenemos depósitos de vitamina A. Y cuando ustedes estén haciendo crecimiento y desarrollo, la guía les dice que tienen que colocar vitamina A cada año, cada cierto tiempo a los niños. Y ahí les dicen, son 50.000 unidades, 100.000 unidades, dependiendo si el niño está desnutrido o no está desnutrido. Esa vitamina A no es fortuita, no es porque sí. La vitamina A tiene ciertas implicaciones, entre ellas la parte visual, para la formación de lo que es la parte del retinol, del pigmento visual. Alteraciones de la vitamina A pueden conllevar a úlceras a nivel del globo ocular. Y otra, que es también muy importante, que es que la deficiencia de vitamina A lleva a una metaplasia escamosa por deficiencia de vitamina A. Los mecanismos no están muy bien descritos, pero se cree que hay alteraciones a nivel de receptores nucleares y se cambia por estas células cilíndricas simples ciliadas por un epitelio escamoso. No es lo mismo que el que fuma, no es lo mismo, no es por irritación, no hay un factor irritativo, solamente que hace falta una vitamina que se cree que está ligada a mantener un adecuado soporte estructural de las células epiteliales de un tipo, que sí siempre es cilíndrico, y la ausencia de vitamina A conlleva que se convierta en un epitelio escamoso.
pierde los cilios, pierde la capacidad secretora de moco, y entonces cuando ustedes respiran, los microorganismos que vienen ahí pasan directamente hacia el alvéolo, no se retienen en el moco, no hay un mecanismo ciliar que lo detenga. Entonces eso es lo que sucede. Acuérdense siempre de eso. No quiero por antes del corte preguntárselo, así que ya no lo recuerden. Acuérdense siempre. Uno, por lo que dice Miguel, básicamente todo lo que él dijo se resume a que empiezan a perder las células, empiezan a perder los cilios. Eso sucede en un primer momento, porque las células no tienen, digamos, los componentes estructurales para mantener toda su función y su estructura. Entonces, digamos que, entre comillas, para que se lo imaginen, empiezan a caérsele los cilios, empiezan a caérsele, se vuelven más pequeñitas. Pero con el tiempo, cuando el paciente ya agota sus reservas de vitamina A, llega esto. ¿Listo? ¿Y lo de la inmunoglobulina sería antes? Lo de la inmunoglobulina- sería lo primero que se presenta? Lo de la imagínense, contestó lo más rebuscado. Lo de la inmunoglobulina A es cierto. Y también en el capítulo que van a ver ahorita, ustedes van a dar cuenta que hay células del sistema inmunitario que se van hacia los epitelios y se quedan allí vigilantes de todo lo que entra, ¿sí? Todo lo que puede entrar del exterior al interior. Entonces, acuérdense que todo lo que es epitelio me protege a mí del exterior. No sé si se habían dado cuenta de esa definición, pero mi epitelio en piel me protege del exterior. Si no, yo me deshidrataría y los microorganismos pudieran entrar directamente a mi tejido celular subcutáneo e infectarme. El epitelio respiratorio me protege del exterior, o sea, me protege de lo que viene del exterior, el aire que yo incorporo. El epitelio de mi uretra me protege de lo que hay también en el exterior que pudiera entrar. ¿Sí? A las mujeres les pasa mucho eso. Son colonizadas por bacterias y tienen infecciones de vías urinarias. ¿Sí? Y su epitelio trata de protegerlas de esos microorganismos que tratan de ascender. Entonces los epitelios siempre están recubriendo, ¿sí? Y protegiéndome de lo que está en el exterior. Entonces los epitelios tienen contacto con cosas que están en el exterior, por lo tanto en los epitelios hay células del sistema inmunitario que están ahí vigilantes de todo lo que entra. Sobre todo también células del sistema inmune adquirido, que son vírgenes, ¿sí? Y están por ahí vigilantes de los antígenos que llegan para ser presentados y ellas aprender sobre esto. Entonces se altera en los cilios, se altera, hay una metaplasia, se altera la secreción de moco, se alteran las inmunoglobulinas locales a nivel del epitelio y se altera el sistema inmunológico local que está en ese epitelio. Bueno, entonces pues también otra razón puede ser por la dificultad para mantener la higiene, puede que pues no lo mencionen en el caso, pero puede ser que no tenga acceso a agua limpia o saneada, lo que puede llevar pues a un poco de infección. Y pues por último hay un debilitamiento de los músculos respiratorios, lo que hace que pues la tos como que no sea eficiente, como que puede que sí tosa, pero no es lo suficientemente fuerte como para pues como expulsar los organismos patógenos. Bueno, en el caso mencionan cuando pues ya la paciente murió que le hicieron un cultivo, le encontraron dos tipos de bacterias. Le encontraron Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. Bueno, entonces pues estas bacterias fueron las que causaron la bronconeumonía. ¿Qué es la bronconeumonía? Pues es un tipo de neumonía que altera los bronquios y pues de los pulmones causada por una infección bacteriana. Entonces primero, ¿qué va a hacer? O sea, primero va a haber una colonización bacteriana de las vías respiratorias inferiores, lo que lleva a una necrosis del epitelio respiratorio con destrucción ciliar. Yo asumo, la verdad no sé, pero creo que la necrosis es por lo que hubo como una desnutrición aguda, o sea, en el sentido como que fue lo que llevó a la necrosis. La misma infección lleva a la necrosis. Ah, ok, o sea... Sí, la misma infección lleva a la necrosis. Ahora ella está en un estado oxidativo, radicales libres se suman. Y todo eso lleva a la necrosis del epitelio. Bueno, pues esto disminuye el transporte mucociliar, lo que lleva a la formación de acúmulos y tapones de moco en los bronquiolos. Aquí es donde pues, van a actuar las células inflamatorias y pues va a haber inflamación, lo que llevará pues, a un daño epiteliario, exudado de proteínas plasmáticas en la mucosa bronquiolar y edema de la pared bronquial. El edema pues está explicado como pues ya lo había mencionado por la, pues, como no hay albúmina o está muy poquita,
pues entonces hay disminución de la presión colposmótica, aumento de la presión hidrostática, lo que lleva al edema. Y pues el daño epitelial y el exudado de proteínas por la inflamación lleva a un derrame pleural exudativo. Y esto pues, lo que produce que como que esté todo eso rodeado como de proteínas, líquido, eso es lo que les explicaba como el dolor torácico. Bueno, en la exploración física se encontró que pues, los campos pulmonares estaban hipoventilados y se le encontraron crepitaciones bilaterales. Todo esto debido a la acumulación de líquido por la bronconeumonía. La hipoventilación en los campos pulmonares pues, se refiere como a una disminución de la expansión y el flujo de aire en ciertas áreas de los pulmones. Esto debido pues, a la acumulación de líquido, ya que pues, puede dar como resultado una obstrucción parcial de las vías respiratorias. Y las crepitaciones bilaterales son como cuando le hacen la auscultación de pulmones y se escucha como un ruido crepitante. Esto también es debido por la acumulación de líquido. La mejor manera de describir un crepitante es cuando ustedes si tienen una billetera de esas que tienen felcro que hace o algo así como esto. O con el termo, creo que cuando uno hace burbuja. No tanto, sino bien como esto es como esto, más o menos así. Cuando ustedes tienen esas cositas que tienen felcro que se unen así y lo despegan, eso lo que habla es que hay un contenido en el espacio aéreo, casi siempre líquido, y cuando entra al aire suena de esa manera. El murmullo vesicular es normal. El murmullo vesicular es lo que ustedes escuchan cuando escuchan a una persona que ustedes le piden que respire. Escuchan un murmullo, un soplo no, un murmullo, una entrada de aire, ¿sí? Que esa es la ventilación. Si ustedes escuchan eso, ustedes saben que el paciente está ventilado. Y los crepitantes, esos son más o menos que les expliqué. Hay videos en YouTube donde ustedes escuchan y desde ya los pueden ir viendo, no necesitan esperar a llegar a clínicas para ver eso. Y el video les muestra cómo a la auscultación se escucha cada cosa. Ya. Aceleremos un poquito. También va a haber un colapso alveolar, esto debido a que como la hipoventilación, esto debido a los campos pulmonares que están hipoventilados, ya que pues los alveolos en estas áreas pues no van a tener como una menor entrada de aire, lo que llevará pues a que colapse. También va a haber una acumulación de secreciones, ya que esto es debido a la falta de fuerza para toser. Y por último el edema pulmonar, que es que ya lo expliqué en las redes. Yo no soy la más experta en radiología, me corrige el profe si estoy mal, pero bueno, en la paciente se observa un infiltrado mixto. El infiltrado mixto es como la acumulación de la inflamación con la telectasia y la infección. Entonces es como el conjunto. Este no permite ver bien la silueta cardíaca del lado derecho. Y dentro de este infiltrado radiopaco también se observan imágenes radiolúcidas que se traducen en un daño pulmonar más severo. Y hacia el lado izquierdo, en la región apical del pulmón, se ve una imagen radiopaco que sugiere una atelectasia. Entonces, no sé si aquí se alcanza a ver, pero la atelectasia está como por acá. No, ahí con esta luz y esta forma es imposible. Bueno, pero las las diapositivas pues lo que más deben entender, sí, es que yo quiero hacer muchas cosas con ustedes, pero no da tiempo. Si nos queda tiempo, lo de electro sí se los prometo. Si de pronto sobra algo de que ojalá en tercer corte nos rinda, pero es que en tercer corte hay dos festivos y eso me tiene preocupado a mí. No voy a dejar dormir esa vaina. No, son dos semanas que son seguidas. Uno es como que la primera semana. Esa vaina. Son dos seguidas. Pero es que No sé. Entonces, silencio.
¿Qué le parece el salón del Chavo? La moraleja es que quiero en tercer corte que veamos los temas que quiero darles y ojalá nos quede un poquito de tiempo y les enseño electro, pero no les evalúo electro, es algo así para ustedes para que lo aprendan, no les voy a evaluar electro. Y si nos queda algo de tiempo, les comento así como lo más de una radiografía de tórax, así como lo más básico para que lo tengan presente, porque si uno no ha leído radiografía de tórax, uno puede pararse acá y decir que se ve así, pero no lo hagan, listo, no es tranquila, no se detenga tanto en eso. Lo que sí tienen que entender es que obviamente la radiografía de tórax no es normal, porque ella tiene una infección respiratoria, entonces ustedes no van a encontrar normal. Y lo que tienen que tener presente es que los pulmones en la radiografía siempre se ven negros. Lo que ustedes ven blanco son vasos sanguíneos, y en esta alteración los campos pulmonares están ocupados por algo así como algodonoso, algo blanco. Eso es que hay ocupación de líquido o exudado o algo ahí y ya. Bueno, y para aclarar también, la atelectasia es como el colapso parcial de una parte del pulmón. ¿Qué es esto que se ve acá? No, para todos. Esos son los electrodos. Los electrones. Que las perillas. Puede parecer tonto, De que las perillas. puede parecer tonto, pero hay compañeros que en el grupo que tenemos de mi promoción a veces me envían a mí porque ellos saben que yo me quiero presentar y me dicen, Rica, ¿qué es esto que se ve tan raro? Mire, es que parecía que tuviera ahí como un cuerpo extraño, como, marica, eso es un electrodo. Como, marica, mire, pareciera que tuviera ahí como un alambre, ¿será que se lo comió? Marica, eso fue que le hicieron una colecistectomía y el gancho y un clip, pues queda ahí y se ve en la radiografía, eso nunca lo retiran. Marica, yo creí que es que se había comido un gancho. No, además ni siquiera está en la burbuja gástrica, parece que se lo comió, está en un. Esas cosas lo pueden confundir. Parece tonto, muchachos, pero en un rural, en un pueblo, a 6 horas de aquí, ustedes solo, a la 1 de la mañana, ustedes les llega una radiografía y puede ser lo más sencillo, ustedes ven alguna variación y ustedes, todo puede ser patológico. Y por una radiografía así medio, mejor dicho, y lo montan en la ambulancia y se lo traen aquí al menos. ¿Por qué se lo trajo? No, miren la radiografía. Y se llevan su madreada porque los madrean y los insultan el médico de servicio por traerles algo así bobo que podría solucionar ustedes. Entonces pilas con eso. Puede parecer bobo, pero siempre fíjense en los detalles. Listo. Bueno, entonces ya para agilizar un poco, la atelectasia es debido a porque, bueno, primero como hay una disminución proteico-calórica, disminuye la cantidad y calidad de algunos componentes del surfactante alveolar, como la fosfatilicolina. Esta fosfatilicolina es producida por los neumocitos tipo 2 en los alveolos. Esto permite como que haya como que no haya una tensión superficial que haga que como que colapse. Pero pues como no está ese surfactante, debido a que hay una disminución de proteínas, la tensión superficial en la superficie interna de los alveolos sería alta, lo que dificulta la expansión y contracción de los alveolos durante la respiración, lo que lleva pues al colapso y lleva a la atelectasia. Me hizo acordar una cosa, lean para el lunes síndrome de dificultad respiratoria recién nacido, que es por esto, por deficiencia de surfactante. El surfactante pulmonar es una especie de líquido que tenemos a nivel de los alvéolos, que sin ese líquido, como nosotros tenemos presiones negativas, ¿se escuchan? Como nosotros tenemos presiones negativas en el tórax, si no tuviéramos ese líquido en los alvéolos colapsarían. Algo así como cuando ustedes le quitan el aire a una botella, se pega. Sin eso ustedes no podrían respirar en este momento. Y esto mata a los niños recién nacidos cuando son prematuros porque ellos no han creado surfactante. Entonces, ellos nacen, sus pulmones están inmaduros, no tienen surfactante, todo colapsa y se les puede morir a ustedes en un servicio. Sobre todo en un rural cuando ustedes atienden un parto que es prematuro. Por eso es que ustedes escuchan a las mujeres que le colocan la famosa maduración pulmonar. No es para que los pulmones de la panza maduren, sino porque esa inyección que le colocan, que simplemente es corticoide, se vio que el corticoide interactúa con los receptores en ese feto, en ese bebé que está por nacer, a nivel pulmonar, y estimula rápidamente a que los neumocitos produzcan surfactante, para que cuando el pelado nazca,
no vaya a tener un síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Lean la fisiopatología de eso y lo hablamos el lunes. Entra también para el parcial. Está fácil, no es tan complejo. ¿Listo? Ahí hacemos un poquito, vamos viendo. Bueno, se dan cuenta, eso es otra alteración más que tiene a nivel pulmonar. Esa niña no tenía manera de salvarse. No tenía manera. Por todos lados. No tenía manera. Ya está muy llevado. Bueno, y pues ya por último, al final ya de todos esos últimos días de muerte, ya se integró una neumonía. Últimos días de vida. Eso es. Resucitó. Una neumonía necrosante por bacterias. Primera vez, últimos días de muerte. Solamente he conocido a Lázaro y a Jesús. Bueno, había una neumonía necrosante por bacterias gram positivas y negativas. Al principio solo había gram negativas, pero pues luego colonizaron también las gram positivas, pues porque ya nada se podía hacer. Y una pleuritis aguda fibrinopurulenta por incremento de los polimorfos nucleares, incremento de bacterias y depósitos de purina. ¿Qué me interesa a mí? Las patologías, todo lo que justifica la infección, del por qué, cómo se altera el epitelio, hay una infección, hay infiltrado, ¿sí? No hay producción de surfactante. Eso es lo que quiero que se lleven esas pequeñas cosas. Eso lo pueden ustedes conectar. ¿Listo? Eso no se les puede olvidar. Bueno, entonces ahora vamos con las manifestaciones hepáticas. La paciente presentaba un hígado graso y hepatomegalia. Entonces, sabemos pues que la disminución como tal del consumo de proteínas no solo afecta a la albúmina sérica, sino que también, o sea, no tienen la materia prima para crear apoproteínas. Y las apoproteínas pues son la estructura principal de las lipoproteínas. Y una lipoproteína que se sintetiza en el hígado es la VLDL. ¿Qué pasa? Entonces, si esta proteína no está disponible, los triglicéridos no pueden salir del hígado, y esto es lo que relaciona como tal la esteatosis en el paciente. Cabe resaltar que no es una causa tan importante. El hígado graso es más causado por el alcohol, pero hay una diferencia, que el alcohol es más que todo enzimático, y esto es por la ausencia de lipoproteínas. ¿Qué significa VLDL? Déjenmela. Lipoproteína, no sé. V de Freddy, L de Low, sí, Low, D, Density. Pero la buena es lipoproteína. Por eso te digo. La más baja. No, por eso te Proteína de muy digo. baja afinidad. Por eso te estoy diciendo. B, L, Low, D, Density, L de lípido, lipoproteína. Es la lipoproteína de más baja densidad, porque tiene muy poca proteína y mucho lípido. Y la proteína es lo más pesado, por eso se llama VLDL. ¿Y por qué entonces hay hígado graso aquí? Pues porque hay acumulación o sea, esa proteína como tal es la que se lleva las triglicéridos a la periferia, a los otros órganos. Bueno, entonces, ¿y por qué hay mayor síntesis de VLDL y de LDL? no, o sea, no hay, al revés, no hay. No hay. Entonces no puede salir, o sea, los lípidos, o sea, van al hígado y se quedan ahí. Acá pasa una cosa, ¿se acuerdan del síndrome nefrótico? Que en el síndrome nefrótico hay hipertrigliceridemia porque hay mayor producción de LDL y de VLDL para tratar de compensar que no hay proteína. Acá pudiera haber algo. Si el paciente no tiene un déficit absoluto de proteínas, porque el Kawashorkor, digamos que no es que tenga absolutamente nada de proteínas, tiene menos. Si él tuviera algo para todavía mantener alguna síntesis de proteínas mínima, el hígado lo que va a hacer es que, como él sabe que no hay proteínas a nivel sanguíneo, trataría de compensar con mayor producción de LDL y de VLDL. Pero pudiera ser también que en algún momento no tenga para sustentar esa producción y no tenga para producir. En ese momento no habría transportadores que recojan los triglicéridos y los lípidos desde la parte externa y los llevaran al hígado para ser metabolizados y algunos desechos. Puede pasar cualquiera de las dos, ¿listo? Bueno, entonces ahí pues se ve la fotografía pues de la placa histológica,
Cabe resaltar que aquí no se encontró cirrosis, pero yo creo que principalmente es por el tiempo, porque era un bebé pequeño, entonces no hubo el tiempo como de que la formación, no es como una paciente de alcohólico crónico que pues la inflamación, todo eso sí lleva a la formación de nódulos fibróticos. Pero igual la acumulación de lípidos y grasas, acumulación intracelular, igual causa disfunción hepática, entonces como tal la paciente sí tenía disfunción hepática. ¿Qué más? Entonces como tal no hay daño del hígado, o sea, pero los hepatocitos no pueden ejercer como tal la función. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Pues no hay síntesis de productos finales en el metabolismo hepático. Sabemos que el hígado sintetiza diferentes factores de la coagulación, principalmente el fibrinógeno, y además como tenía desnutrición, pues no tenía, pues obviamente, ausencia de micronutrientes, que eso lleva pues a la deficiencia de vitamina K, y como sabemos que hay unos factores de la coagulación que también dependen de la vitamina K, entonces, que también se sintetizan en el hígado, entonces la combinación llevaría al tiempo de el tiempo de coagulación alto. Prolongado. Eso, prolongado, y aumento de la bilirrubina como tal. Estos son el perfil hepático que se le hizo al paciente un día antes de la muerte. La bilirrubina directa es la que está alta, la indirecta no, porque la indirecta como tal es causada por la hemólisis prematura de los glóbulos rojos. Entonces pero normalmente cuando el glóbulo rojo se desintegra, pasa al hígado, pero como pues, el hígado no funciona, estos van a soltar, a llevar al torrente sanguíneo la bilirrubina pues ya conjugada, entonces por eso los valores están altos. También las transaminasas también están altas. Esta la verdad no entendí por qué no está aumentada, no encontré una explicación, solamente era eso. ¿Qué pasa? Que no está aumentada, pero esta sí. Eso sí no sé. No, casi siempre una está más aumentada que la otra. Esta está todavía normal. Profe, Y entonces, esta se está elevando, pero no está tan elevada. profe, una pregunta, entonces ahí él tendría coluria. Tiene Ok. que B de bilirrubina directa, sí, elevada. 5.5 miligramos está bastante elevada. Sí, ese paciente tendría coluria. Y probablemente heces sin color. Blanquecinas. Pues eso como tal en el caso pues no describir, me imagino que No, en el caso no describirían las heces. por el tiempo de que ingresó Probablemente ni siquiera esté produciendo heces, porque Doc, ¿qué está sucediendo a nivel hepático que me predispone aún más a tener infección? ¿Por qué la afectación hepática me llevaría aún más a la inmunosupresión? ¿Dónde se produce el complemento? Vidas, los conocimientos están ahí. Tienen que traer todo lo que conocen. Y bueno, reactantes de fase aguda, proteína C reactiva, sí, todo eso empieza a incluir. Bueno, también la paciente presentaba ascitis, pues conocemos que la ascitis es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Como tal, la ascitis mayormente es causada por la cirrosis y por la hipertensión portal. Pero ¿qué pasa? Pues como tal, ya sabemos que no tiene tantas proteínas, la albúmina, y pues se desbalance las presiones, aumenta la presión hidrostática, disminuye la colonia osmótica, y pues la presencia de edema solamente causa la ascitis. Pero como tal, yo tengo entendido que la principal causa sí es la cirrosis, pero como aquí el paciente no tenía cirrosis, pues se deduce que solamente por la desnutrición. Ah, ella no tenía cirrosis. No. Ella tenía ascitis. Ascitis sí, no sí, tenía cirrosis. no tenía cirrosis. Por la hiperpuminemia severa. Bueno, ahora vamos con las manifestaciones renales. Otra cosa. Ella tiene hipoalbuminemia, ¿cierto? O hipoproteinemia, hablemos en general.
Uno, porque está desnutrida. Dos, ¿qué otra cosa me empeora? Esa hipoproteinemia que ella ya tiene. La disfunción hepática. Ella tiene hipoproteinemia. Y también pues es la falla renal. Per se, o sea, ella ya como está desnutrida, no tiene proteínas en un nivel adecuado en sangre. Y fuera de eso tiene inflamación hepática, pero tiene afectación hepática. Aunque creo que sí tiene inflamación, porque ella hablaba de hepatosplenomegalia. Bueno, los hepatocitos están estresados, hay radicales libres, están afectados, y esa disfunción del hepatocito empeora aún más la hiperbuminemia, porque los poquitos aminoácidos que haya de pronto en sangre no pueden sintetizarse en una proteína porque los hepatocitos están estresados. Algunos, quién sabe si ya están entrando de pronto en algún tipo de necrosis, no se sabe. Eso empeora aún más la hiperbuminemia. Bueno, entonces, ahora vamos con las manifestaciones renales. La causa, pues hay dos, como tal la sepsis, pero ya eso pues explica un poquito más adelante, y la hipoalbuminemia como tal, por el edema. Y sabemos que el riñón activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, lo cual va a hacer que se retenga agua, pero eso empeora el edema porque como tal no se está solucionando pues el problema de las proteínas. Y empeora la hipoalbuminemia por mecanismo dilucional. ¿Sí? ¿Sí o no? No, sí, ¿qué pasa? ¿No está convencida? Pues sí. Es que es para que lo tengan en cuenta, para que eso no se les escape. ¿Qué pasó? ¿No está de acuerdo? No se les olvide, cuando se activa el eje, por un momento se retiene agua y sodio y eso empeora la hipoalbuminemia siendo dilucional. Sí, acá se activa el eje. ¿Por qué se activa el eje ahí, doctor? Que la compañera acá está preguntando. ¿Por qué se activa el eje en ella? Pues porque por la hipovolemia, por el edema. El mismo edema pues no hay, pues todo se va para el espacio extravascular, entonces se lo censa el aparato glomerular, que eso pues activa el eje. Sí, lo que ella está diciendo es cierto. Como es una niña que tiene una hipoalbuminemia, disminuye la presión coletrombótica del plasma. Al disminuirlo, el líquido se escapa hacia el espacio extravascular, más exactamente hacia el intersticial. Eso disminuye el líquido que está en sangre. ¿Sí? Disminuye la volemia. Eso es censado por las células juxtaglomerulares. Ellas desencadenan los mecanismos de activación de secreción de renina. ¿Sí? Y todos los mecanismos del eje que yo les conté, que había más o menos 3 cosas distintas que hacían que se activara la renina. Y eso lleva a retener líquido y a retener sal, porque el cuerpo no sabe que ya está haciendo edema, él solo entiende que se está disminuyendo el líquido. Y ahí se activa el eje. Ella tiene razón, es por eso. Entonces, pues como el error como tal no se mejora, o sea, el contenido de proteínas, pues va a ser una hipovolemia, o sea, la función renal no va a mejorar, y lo que va a pasar es que va a disminuir la tasa de filtración glomerular, es decir, que pues el riñón no puede ni absorber y tampoco secreta lo que debe secretar, como la uremia, y eso lo que conlleva es a la acidosis metabólica, que en el siguiente lo explico un poco más detalladamente. La sepsis, como ya eso fue al final de su vida, de sus últimos días, y fue algo fulminante, eso llevaría a la necrosis tubular por la isquemia en sí misma, pero como tal la hipovolemia de la hipoalbuminemia va a llevar a la insuficiencia renal aguda. No es crónica porque debe haber mínimo 3 meses de avance, de progresión y como era una bebé 6 meses, y justamente al tercer mes fue que se le detuvo el consumo, o sea, la lactancia materna, y empezó a darle leche entera, entonces por eso es una insuficiencia renal aguda y no crónica. Y pues la paciente presentaba anemia, entonces sabemos que el riñón secreta eritropoyetina, pues que estimula la formación de glóbulos rojos. Como tal no es la razón más principal, sino la sepsis, pero pues vale la pena resaltar. Entonces, como hay insuficiencia renal,
no se van a reabsorber correctamente los electrolitos, entonces va a haber hipocalemia. Pero esto solo es al principio, porque después, por la acidosis metabólica, va a haber una hipercalemia. Siguiente, explico por qué. Entonces, la acidosis metabólica es cuando el pH disminuye de 7.3, o sea, el rango normal es 7 a 7.4. Entonces, como el riñón no está funcionando bien, todos los componentes ácidos no pueden ser excretados correctamente porque no hay sangre que filtrar como tal, entonces se van a acumular principalmente la uremia. Nuestro organismo suele balancear el pH, pues va con la cantidad de aniones y cationes iguales, y hay una diferencia que se llama el anion gap. Este anion gap es la diferencia entre aniones y cationes. La diferencia no puede ser menor a 3 ni mayor a 11. Entonces ya hay una acidosis. ¿Qué va a hacer nuestro cuerpo? El cuerpo de la niña, para compensarlo, va a tratar de intercambiar, de meter los hidrogeniones a la célula e intercambiarlo por potasio. Entonces, por eso es que a nivel sérico la niña en los últimos días tenía hipercalemia y no hipocalemia, aunque tuvieran insuficiencia renal. Sí, y es que todos los pacientes que no orinen, bueno, acá ustedes pueden entrar en una confusión, porque yo les pudiera poner un caso de un paciente, por ejemplo, que esté en una hipovolemia y preguntarle lo siguiente: si está en una hipovolemia y tiene activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿por qué tiene una hipercalemia y no una hipocalemia? Porque la aldosterona se supone que reabsorbe sodio y excreta potasio. Si ustedes se meten de entrada y ven un caso así y se dicen, pero tiene hipercalemia, si se supone que tiene activada la aldosterona, debería estar reabsorbiendo sodio y excretando potasio. Que sí, tiene activada la aldosterona, pero si la hipovolemia es tan grave como para que no llegue casi sangre al riñón para filtrarse y producir orina, puede tener activada toda la aldosterona que quiera, pero no va a filtrar nada, ni va a eliminar nada, entonces se acumulan. Y casi siempre, de hecho, el potasio es un signo que miramos nosotros para ver si un paciente requiere diálisis. Ustedes miran el potasio, porque un paciente que no orina, el potasio es de las primeras cosas que empieza a elevarse. Entonces, un paciente que no orina, se eleva el potasio. ¿Listo? Si el paciente todavía está orinando un poquito, o de pronto el paciente está hipovolémico, pero todavía el eje alcanza a compensar para que el paciente de pronto siga orinando, ¿sí? No va a orinar mucho en el día, pero el paciente sigue eliminando, pues el paciente sí va a tener eliminación del potasio. ¿Entienden la diferencia? Pilas con eso, porque cualquiera puede decir, pero el eje y la activación de aldosterona secreta potasio, no retiene potasio, porque el paciente tiene hipercalemia, porque no está orinando. Entonces no filtra nada y tiene una tendencia a la acidosis. Y otro mecanismo compensatorio es la propia respiración, pues el dióxido arrastra, pues saca los hidrogeniones y pues eso aumentaría el pH, pero como aquí está comprometida la ventilación, ya sea por el derrame pleural y por la citis en sí misma, porque pues no se puede aumentar el diafragma, entonces no se va a corregir la acidosis. ¿Cómo estaría el calcio de ella? No sé si lo dice pero ¿cómo estaría? ¿Cómo se imaginan que está? Bajo. ¿Por qué? Porque después por la misma insuficiencia renal no se puede reabsorber ningún electrolito como tal. Ni absorber ni excretar, porque no está viniendo casi. Bajo esa premisa, entonces, el potasio también tendría que estar bajito. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque está desnutrida. En un paciente desnutrido que lleva tanto tiempo así, yo esperaría que haya una disminución de los niveles de calcio. Yo esperaría. Si yo tengo disminución de los niveles de calcio, ¿qué tengo alterado? El corazón. ¿Qué más? ¿Con qué funcionan los factores de coagulación? Con el calcio. Bueno, pero resulta que si ustedes leen Gator, el capítulo que yo les pedí que leyeran, hay una parte que dice que la disminución del calcio pudiera afectar los factores de coagulación. Sin embargo, dice que es muy difícil que a nivel fisiológico
tendría que disminuir demasiado el calcio como para que yo no tenga para estar disponible para los factores de coagulación. Es decir, sin calcio no funcionan los factores de coagulación que dependen del calcio. Pero en un cuerpo humano normal es muy difícil encontrar una depresión de calcio tan severa como para que yo no tenga ni siquiera para los factores de coagulación. Ahí está en el capítulo legal. Entonces, digamos que una hipocalcemia no me generaría de entrada una alteración de los factores de coagulación, para que lo tengan presente por si lo leen. Más que todo a nivel cardíaco sería lo más que yo debería tener. Pero acá el artículo, si mal no recuerdo, no dice si está elevado o si está bajito el calcio. Yo no sé, ahí uno pudiera especular, ¿no? O pudiera otra persona pudiera decirme, pero no está orinando, y un paciente con insuficiencia renal pudiera tener elevación de los niveles de calcio. Sí, pero tocaría mirar también el tiempo. Si es en un tiempo prolongado, sí se empieza a elevar. Y lo otro es que tiene también pues una desnutrición. Se supone que no está tomando, ya no está tomando ni leche, ni productos cárnicos, ni nada que puedan tener niveles de calcio. Y de pronto sus reservas de calcio ya se han ido agotando. Un paciente que no esté desnutrido y que tenga una insuficiencia renal crónica casi siempre tiene una tendencia a la elevación de los niveles de calcio. Bien, ya. Bien, estamos bien, han tocado todos los puntos. Bueno, en cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, hay una disminución en las disacariasas. Las disacariasas son enzimas las cuales están disminuidas porque están compuestas por proteínas. También hay una disminución en las secreciones gástricas, pancreáticas, la producción de bilis. Por lo tanto, va a haber una afectación en cuanto a la digestión y absorción tanto de carbohidratos, aminoácidos y lípidos. Bueno, es muy importante saber que la motilidad intestinal también va a estar afectada porque el músculo liso, al estar utilizando sus recursos que son proteínas, entonces va a presentar cierto nivel de atrofia. También va a haber un sobrecrecimiento bacteriano, no solo por la falta de motilidad intestinal, sino porque hay una pérdida de las uniones intercelulares, porque estas están compuestas de proteínas. Entonces el epitelio ya no va a tener estas uniones que van a permitir que haya una oclusión completa, permitiendo que las bacterias gastrointestinales logren migrar a diferentes sistemas del cuerpo. Bueno, entonces a nivel de esófago tenemos un edema porque encontramos niveles bajos de la proteína, que es la albúmina, y también va a haber una congestión vascular en la submucosa. Esto lo explico más a profundidad después. Y esto es dado por la inflamación. También va a haber una atrofia de las vellosidades intestinales debido a que las células del sistema inmune van a entrar en una inflamación constante y también se pueden infiltrar en la mucosa intestinal, desencadenando la inflamación. También es importante saber que las vellosidades intestinales están compuestas por diferentes proteínas. Dentro de esas está la actina, la miosina, y al no haber una ingesta de proteínas, pues estas van a estar afectadas. Aparte de que la inflamación crónica las va a estar destruyendo, por lo tanto hay una disminución en la longitud y también va a bajar la capacidad de absorción de nutrientes. ¿Cuáles son los mecanismos de atrofia a nivel intestinal de esta paciente? ¿Por qué mecanismo esta paciente hace atrofia a nivel intestinal? Hablando pues del músculo liso y parte intestinal. Bueno, en la parte intestinal ella tenía afectaciones tanto en la coagulación, tenía hipoxia del tejido, entonces pues no llegan nutrientes suficientes para darle el sustento. Decía también. Pero en ello, en este caso, usted me dice, Doc, tiene atrofia a nivel intestinal de las células del epitelio y musculares, por esto, por esto y por esto. Así, ¿cuáles son, qué mecanismos le explican a usted que ella tenga atrofia? Bueno, primero se puede dar atrofia por desuso. Se puede dar también atrofia que... ¿Por qué por desuso? Explíqueme más eso. Bueno, la atrofia por desuso
Entonces la paciente no está consumiendo primero las calorías adecuadas, no está consumiendo la cantidad de proteína que se necesita. Entonces cuando se deja usar un sistema del cuerpo, por así decirlo, este va a presentar atrofia por el propio desuso. Aparte de que hay una falta de proteínas, pues el músculo no va a poder cumplir sus funciones normales, que es un movimiento ondulatorio. Acuérdense que a nivel intestinal, el peristaltismo me lo da los mismos alimentos que yo como. O sea, cuando usted provoca una distensión del músculo liso, él responde con una contracción refleja, ¿sí? Pasa lo mismo en el ureter. En el ureter usted coloca un cálculo y el cálculo distiende el ureter, y el ureter lo que hace es que estrecha. Cuando nosotros comemos, el bolo alimenticio va pasando por el intestino, y a medida que va pasando, distiende un poquito y él reacciona contrayendo. Como ella ya tiene mucho tiempo en que no se está alimentando de manera adecuada, de pronto pasará días en que incluso de pronto no come, ¿sí? Y si come, me imagino que la dieta ya tiene 8 meses, que ya debería estar por lo menos con alimentación complementaria. Y de pronto, por lo menos de pronto, lo que más come así será líquido, de pronto alguna colada, no creo que ni siquiera sólidos. Entonces, a nivel intestinal no hay un estímulo de alimento grande, ¿sí?, que le diga a ese músculo liso que tiene que entrenarse en el peristaltismo. Entonces pasa horas y horas en que ese músculo liso del intestino está quieto porque no está consumiendo nada. Entonces entra en una atrofia por desuso. Los receptores mecánicos del músculo liso entienden que las distensiones han disminuido, y acuérdense que los receptores mecánicos responden tanto a la distensión como al reposo. Si me distiendo, entiendo que está aumentando la carga y tengo que responder. Si no, pues entiendo que no hay trabajo. Entonces, aparte ella está en una desnutrición, no tiene, lo dijo el doctor, él dijo las dos cosas, no tiene las proteínas y los elementos necesarios para sustentar los nutrientes en el músculo liso y en el epitelio. Entonces, como entra en una atrofia por desuso, pues las células del músculo dicen: a ver, pues no hay casi nutrientes y casi no estamos utilizando el peristaltismo. Entonces tenemos un mecanismo de atrofia para ahorrar nutrientes, ahorrar ¿qué? Recursos. Eso empeora porque al entrar en una atrofia por desuso, empeora aún más el mecanismo peristáltico, de lo que ella coma no se absorbe adecuadamente, y pues eso empeora la desnutrición. ¿Cómo? Lo mismo que sucedió en el epitelio respiratorio sucede acá. La deficiencia de vitamina A pudiera condicionar que cambie la morfología de las células. Como no hay casi nutrientes, la parte glandular ya no funciona muy bien, y la parte linfoide en esas zonas y de inmunoglobulinas tampoco funcionan muy bien. Y la parte secretora de moco, porque ese nivel también de secreción de mucosidad, también falla, lo que hace que si pasa el bolo alimenticio se demore más, ¿sí? Y esos pacientes desnutridos a veces hacen algo que se llama hilio adinámico, que es una obstrucción intestinal, no porque haya algo mecánico obstruyendo el bolo fecal, sino porque el intestino sencillamente ya no se contrae, queda completamente paralítico y se detiene el bolo fecal, y el paciente, eso es quirúrgico, toca llevarlo a cirugía y desobstruirlo. Profe, el plexo midentérico y el de Auerbach también pueden afectarse en esta patología, ¿o no? Pues en la red neuronal puede haber alteración porque pues, la parte de neurotransmisores necesitan también recursos de los alimentos, pero más como que las neuronas se mueran o algo así, no. Bueno, en cuanto a la inmunología, esta paciente no tenía un esquema de vacunación completo. Este es el que se supone que debería tener a sus 8 meses de vida. Y pues bueno. Entonces, debido a que tenía un esquema de vacunación incompleto, se tenía la sospecha de neumococo y de Haemophilus influenza. Sin embargo, también se tuvo la sospecha de que el choque tóxico fue por meningococo. Pero esto se tenía
casi descartado porque en México, que es de donde era la paciente, no era tan común. Entonces el caso se fue más por la inmunodeficiencia y bueno, esta tuvo una translocación de bacterias del tracto gastrointestinal, como lo hablamos anteriormente, a diferentes sistemas, ocasionando el choque séptico y la falla multiorgánica. Estas son pues las bacterias más comunes que se encuentran en el tracto gastrointestinal. Y sería eso. Ya casi por tiempo. ¿Ya casi? ¿O quién más falta? ¿O ya interpretamos? Dejemos hasta aquí y continuamos. Para que quiera decirles una cosita. El lunes en 20 minutos terminamos. Vamos muy bien. Muchachos, una cosa. Si están entendiendo los mecanismos